Todos somos responsables de una campaña que fue presentada recientemente, o ratificada más bien por el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, como en presencia del presidente de la República, Santiago Peña, y que tiene como objeto, o como objetivo, mejor dicho, de que denunciemos cuando estamos viendo que los niños, niñas, adolescentes son víctimas de las acciones de los adultos. A veces no queremos contar, tenemos miedo, no nos queremos meter, pero resulta que están sufriendo. Esa campaña que fue presentada en realidad tiene motivaciones, y una de ellas tiene que ver con lo ocurrido con Felicita Estigarribia hace 20 años. Felicita es una niña que fue asesinada en Yaguarón, y una niña que fue asesinada tal vez porque no denunciamos a tiempo lo que ocurría. Lo peor de todo es que este caso sigue impune. A partir de allí también empezaron otras campañas. Se declaró hoy como un día relacionado a lo que es a la lucha contra la agresión de los niños, niñas y adolescentes. Y las cifras, sin embargo, siguen siendo bastante complicadas acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país. Ariel Espinosa es nuestro compañero de la sección Judiciales, que en su momento estuvo trabajando también en el caso de Felicita Estigarribia. Realizó varios trabajos y sigue realizando varios trabajos relacionados al tema de la niñez, motivo por el cual en su momento también el conjunto de organizaciones que está trabajando en la lucha contra la violencia o la protección de la niñez lo había distinguido con el premio Periodista Amigo de la Niñez. Hoy nos está acompañando en el programa y bueno, le agradecemos su presencia. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Osvaldo, a toda la teleaudiencia también de ABCTV. Y efectivamente una fecha bastante especial en cuanto a la protección de los derechos del niño ante estos hechos punibles que se vienen registrando ya hace mucho tiempo, y que en algunos casos se puede prevenir de manera pronta, ya gracias a la denuncia de personas que van involucrándose y van tomando más protagonismo en que se evite este tipo de hechos punibles como el abuso sexual en niños, niñas, adolescentes, así como también el maltrato infantil, por sobre todo, y la explotación que puede darse tanto en la cuestión sexual como en la cuestión laboral. Y esto viene luego de este horrendo crimen ocurrido el 31 de mayo, o al menos entre la noche del 30 y la mañana del 31 de mayo del 2004, en la ciudad de Yaguarón, departamento de Paraguarí, donde murió la niña Felicita Estigarribia, de 11 años. Tan solo 11 años. Ella cursaba el primer grado en la Escuela María Auxiliadora del barrio Santa Librada de la ciudad de Yaguarón, ubicada cerca del cerro que lleva el mismo nombre de la ciudad. Y esta niña, luego de salir de la escuela, después del mediodía, iba a su casa, recogía algunas frutas que tenían de los árboles en el patio y posteriormente salía a ofrecer las frutas, por lo general mandarinas, de casa en casa por la ciudad. Esa tarde-noche, prácticamente ya del 30 de mayo, Felicita no había vendido ninguna fruta prácticamente, por lo que estaba un poco desesperada, según lo que contaban algunas personas con las que llegamos a conversar en una oportunidad, realizando un material especial para ABCTV. Y entonces recorría, pero ya casi caída la noche. Y fue ahí donde una persona, bajo engaños, la llevó hasta el pie del cerro. Esta persona fue identificada como Freddy Antonio Florenciano Brites, quien hasta el momento se encuentra prófugo. Freddy la llevó bajo engaños hasta el pie del cerro, hasta una roca, donde abusó de manera sistemática contra ella, y posteriormente la asfixió hasta quitarle la vida. Lastimosamente, ninguno de los vecinos pudieron escuchar aparentemente los gritos que ella pudo haber emitido ya en horas de la noche, puesto que esa zona es un poco boscosa,
Y también un poco alejada de la población, vamos a decir. En ese tiempo no había tanta urbanización hacia esa zona del cerro. Entonces, aparentemente se dificultó que alguien escuche los gritos de esta niña de 11 años. Y posteriormente a acabar con la vida de ella, esta persona huyó. Y hasta hoy día no se tiene ni siquiera rastros de esta persona. Quedó totalmente impune esto, Ariel, porque ¿te acuerdas que había sido detenida una persona, al final no fue, se confundieron, siempre creyeron dar con el responsable, pero nunca se supo en esencia a dónde fue a parar esta persona que entiendo conocía a Felicita básicamente, por eso es que se aprovechó de ella. Vos estabas diciendo bien, él se aprovechó de ese momento de debilidad, porque era una niña que a la mañana estudiaba y a la tarde trabajaba. Esa era su forma de vida, sí, ¿no? Porque proviene de una familia bastante humilde, hay que resaltar. Y ella era la mayor de 4 hermanos. Entonces ella, como forma de apoyar a su mamá, salía a vender frutas que eran de los árboles de su casa. Y como esa tarde no consiguió vender ninguna, ya desesperada porque no tenía algo que llevar a su casa para apoyarle a su mamá, para darle de comer a sus hermanitos, y aparece esta persona, se cruza en el camino de esta persona, ella se cruza en el camino de esta persona, y al final termina siendo el último día de Felicita. A la mañana del 31, una mañana fría, según recordaban, la mamá preocupada es la que recibe la noticia de parte de la policía de que encontraron aparentemente el cuerpo de quien sería su hija. La llevan los propios policías a bordo de una patrullera, y es ahí donde ella reconoce el cuerpo de su hija, y sollozando de dolor es donde hace el reconocimiento de su hija. Y del autor, la única pista que se tiene, o la única imagen que se tiene, es una foto de su documento de identidad de cuando él tenía 16 años. Llegaste a hablar con los familiares de este tema, ¿no? Llegué a hablar rastreamos a la mamá, que después de lo ocurrido prácticamente se exilió hasta la ciudad de Pirayú. Ella nos había comentado que recibía amenazas supuestamente de familiares cercanos o de personas cercanas al supuesto autor, o al sindicado como autor de este hecho. Qué terrible todo esto, porque estamos hablando del mismo momento que estás contando, y a veces lo hacemos en forma tan, no sé, como forma de trajinar diario, por así decirlo. Estamos hablando de un hecho y resulta que estamos hablando de una niña que tenía 11 años nomás. Una niña que tenía que ir al colegio y después venir a jugar y a estudiar y a estar con su vida, alimentarse. Esa es la edad. Sí. Para eso están. Pero ella tenía que estudiar y tenía que trabajar, y ya consciente de la responsabilidad que te tenía que traer el resultado de ese trabajo para que sus hermanitos puedan comer. Y no es una cuestión populista lo que estoy diciendo, era lo que se estaba viviendo. Y con ese trabajo ellas se exponían públicamente. Así como hasta ahora lastimosamente estamos viendo en algunos lugares que hay criaturas que están haciendo ventas de productos y están expuestas a lo que es el accionar de un degenerado, que por lo general va a ser un adulto, sí, por cierto. Y eso es lo que ocurrió en Yaguarón. El costo fue carísimo, digo, porque murió, y porque no solamente murió, jugaron con esta niña. Encima de todo eso, está libre, está impune esta persona. De hecho, llegamos a hablar también con uno de los participantes de la investigación, y nos contó detalles que a cualquiera le dejarían horrorizados sobre este crimen. Y nos había comentado de que hay distintas versiones. Ellos hasta ahora sigue, según nos había dicho, conversando con algunas personas que de manera por lo menos de reojo siguen investigando este caso. Pero hay versiones que dicen que huyó hacia el Brasil, otras de que ya murió. Entonces... no, pero nunca vamos a ver eso. En esencia, no se va a saber. Nunca hubo respuesta acerca de lo sucedido, a tal punto de que esto se convierte hoy en día en un emblema de lucha contra la violencia contra la niñez. Precisamente, y justamente este caso de Felicita Mandarina, como se la conocía por la venta de frutas, es que años más tarde se instala el Día de Lucha contra el Abuso Sexual y la Explotación Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes,
que es lo que se recuerda el 31 de mayo en memoria de Felicita. A 20 años de ese hecho, ¿y cómo estamos actualmente en Paraguay? Digo, ¿cómo están nuestros niños en materia de ser víctimas de violencia contra la agresión sexual? De violencia a la agresión sexual, mejor dicho. Y estamos en condiciones variables. Condiciones variables digo porque hay años en que se registran, todos los días se registran casos. Destacando lo que es, destacando digo, no en manera positiva, ¿verdad? Lo que es hasta el momento los 4 primeros meses de este 2024, tenemos aproximadamente 8 casos de abuso sexual en niños por día. En lo que va del 2024 tenemos 1.014 casos de abuso sexual. Solo 2024, estamos hablando nivel país. Hasta abril, 5 meses son. Sí, 4 meses. 4, claro, 4. Me estoy apurando. 1.014 casos, que en relación a este periodo de tiempo hace la cifra de 8 niños abusados sexualmente por día. Y si quieres hacer otra relación, son prácticamente 3 niños. O sea, un niño cada 3 horas. Pero terrible esto. Sigamos compartiendo estas cifras que revelan cómo estamos habitualmente en este contexto de abuso sexual. Estos son números registrados, números fríos, por decirlo de alguna forma, registrados en el Ministerio Público mediante el programa de datos abiertos, habilitado hace poco tiempo también, y nos muestra que los casos de pornografía infantil, Osvaldo, la pornografía relativa a niños, es otro caso también que está muy en auge y que también tiene muchas denuncias ante el Ministerio Público. Se han habilitado, o sea, se han llevado a cabo procedimientos durante varios años, procedimientos con colaboración internacional como Luz de Infancia. Luz de Infancia, no recuerdo ahora mismo hasta qué número se llegó a hacer. Posteriormente hubo otro tipo de procedimientos que era la persecución de pedófilos, personas adultas, y por lo general en algunos casos se tuvo la detención de extranjeros, por alemanes específicamente en algunos casos, con materiales pornográficos de niños. Entre ellos, en algunos casos los materiales eran descargados de internet, en otros casos eran elaborados por ellos mismos. Dialogábamos en esos procedimientos con la fiscal Irma Llano y nos contaba de todo tipo de detalles. Tenían en computadoras, en sus celulares, en pendrive, en discos duros externos. Es decir, un montón de dispositivos informáticos que estaban llenos de ese tipo de material en los que se transgredía la inocencia de los niños. Después tenemos estupro que es bastante alta también la cantidad de denuncias. Actos homosexuales en personas menores, hay en menor cantidad, pero se denuncian. Abuso por medio telemático, esto es algo que se está dando actualmente también. ¿Y en qué consiste este tipo de hechos punibles? Consiste en que un adulto le muestre contenido sensible, contenido pornográfico a un menor de edad. Pero se conectan vía... o desnudos. Todo aquello que pueda causar el despertar sexual temprano en aquel niño. ¿Utilizan las redes sociales entonces, no? Utilizan redes sociales, mensajerías de WhatsApp. Y incluso hay que destacar los casos, este tipo de casos por lo general se registran dentro del núcleo familiar. Es un alto porcentaje de casos en los que un familiar o un integrante del núcleo familiar es el autor de estos hechos. Después vamos ya a otros datos ya alarmantes, ya un poco más discriminados en cuanto a las cifras. Y tenemos 880 casos de pornografía relativa a niños solamente en Asunción. Estas son denuncias solamente en Asunción. Después, 51 casos de estupro en el departamento central. Y esto por lo general se puede dar dentro de los asentamientos
ya donde hay menos control, donde la policía o la fiscalía tiene menos acceso. Y hay que destacar que los asentamientos tenemos en distintas ciudades de Central, como Ñemby, Pané, Capiatá, San Lorenzo también, y otras ciudades un poco más ya hacia el interior. Posteriormente tenemos 423 casos o 423 denuncias de abuso sexual en niños también en el departamento central, y 3 casos de actos homosexuales en personas menores en el departamento central, donde vemos la mayor cantidad de hechos de distintos tipos son el departamento central. Es decir, es el lugar o son las ciudades dentro de este departamento de donde se recibe la mayor cantidad de denuncias con relación a este tipo de hecho punible. Son cifras muy altas estamos hablando del cuarto mes del año, porque hasta abril está actualizado esto, según el Ministerio Público, ¿no? Sí. Son cifras oficiales. Supongo que hay sus registros también. Sí, también. Que no se denuncia, sobre todo si se da en el ámbito familiar. Claro, porque esto es del Ministerio Público. Después, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia tiene también su registro a través de la línea 147, que es la línea para denunciar este tipo de hechos punibles, a la cual pueden llamar familiares, vecinos, incluso conocidos que tengan, o sea, maestras que tengan conocimiento de algún tipo de este hecho punible que puedan estar padeciendo los menores de edad.